Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos, un ordenamiento de los átomos, que es continuación de lo que vimos en el video anterior sobre la historia de la teoría atómica. En ese video vimos cómo se iba percibiendo el átomo individualmente, cómo se iba representando gráficamente, y el día de hoy vamos a hablar de cómo se va acomodando este átomo en un ordenamiento de muchos átomos conocidos. El primero en proponer un ordenamiento de átomos fue el científico Lavoisier, el cual hizo una lista de 33 elementos ordenados por propiedades físicas. Propiedades como que si son metálicos, no metálicos, gases, etcétera, la cual pues sigue siendo válida porque pues, realmente las propiedades de los átomos no cambian. El que siguió fue Dobereiner. Él propuso grupos de tres átomos que tienen propiedades similares, que se le llamaban las triadas. Esos fueron cuando en los tiempos en los que había pocos elementos conocidos y prácticamente se podían ordenar casi todos de esta manera. Después de eso vino el científico Newlands. Él fue un poco más allá, ya tenía mucho más con qué trabajar y encontró que podía ordenarlos en grupos de 8 elementos y al acomodarlos por orden de peso, cada 8 elementos se repetían ciertas propiedades. Eso es lo que le llamó las octavas. Y por último, el que creó la tabla periódica como la conocemos es el científico Mendeleev. Este científico hizo un ordenamiento de la tabla periódica tal y como hoy la vemos hoy en día y la cual pues seguimos utilizando. Pues la diferencia es que con los años han seguido agregando átomos. Esta tabla estaba tan bien hecha que él fue capaz de predecir propiedades y valores de elementos no conocidos en la fecha que él vivió. Y con el tiempo, con las investigaciones, se encontró que tenía razón, que los elementos coincidían con lo que él mencionaba. Esta tabla periódica no está así ordenada por bonita. Esta tabla se ordena por propiedades de los elementos. Cada cuadro que ven ahí es un átomo de un elemento diferente. Todos y cada uno de ellos tienen propiedades diferentes, pero que se parecen entre sí de cierta manera. Todos los átomos que están ordenados de manera horizontal se les llama grupos. Pueden ver grupo 1, 2, 3, 4 hasta el 18. Y los que están ordenados de manera vertical se les llama periodos. Esos periodos van del 1 al 7. Cada un grupo y cada periodo comparte una cierta tipo de propiedad. Y además esta tabla está ordenada de menor a mayor en el peso atómico y en el número atómico, que en unos segunditos más vamos a hablar de qué es eso. Los elementos del 1 al 94 están en la naturaleza. Algunos estuvieron en algún momento y otros no, y otros fueron sintetizados. Del 95 al 118 fueron sintetizados, quiere decir que los hizo un científico en un laboratorio, el cual pues los hizo únicos porque muchos de ellos ya no se volvieron a usar, y de hecho muchos de ellos ni siquiera tienen un uso práctico. Casi no los van a encontrar en compuestos, ni en reacciones, ni en laboratorios. De hecho, hasta hace tan poco como el 2015 todavía se descubrieron, o bueno, más bien se agregaron elementos a esta tabla. Algunos, algunos grupos, como este, que en este ejemplo están morados, tienen un nombre. Estos elementos son llamados halógenos. Y también el último, que es el de los gases nobles. Todos ellos comparten propiedades similares. En el caso de los gases nobles, la propiedad que comparten es que tienen todas sus órbitas de electrones llenas y no forman compuestos con ningún otro elemento. Haciéndole un poquito de zoom a uno de los elementos para que conozcan cada cuadrito, cada elemento. Esas son las propiedades o los datos que una tabla periódica normalmente debe tener. Algunas tienen más y algunos tienen menos, pero por lo menos deben tener los siguientes, que es, claro, el símbolo atómico. Ojo con esto, este símbolo atómico no es una abreviación del nombre. Como pueden ver, el oro está en el símbolo AU, que viene de la palabra aurum,
y no de la palabra oro, ni siquiera gold en inglés. Entonces mucho ojo, no traten de adivinar el elemento por sus letras, porque por ejemplo tenemos muchos elementos que se podrían llegar a aparecer y que les podrían causar problemas. Por ejemplo, el fósforo es la P, porque también viene otra palabra de otra lengua. El potasio está con la K, el mercurio Hg, plomo Pb. Hay muchos elementos que su nombre no coincide con su símbolo. Entonces lo más indicado es aprenderse el símbolo junto con su nombre. Entonces el siguiente dato importante de la tabla es el número atómico. Este número, del cual hablaré más adelante en otro video, básicamente es la cantidad de electrones que tiene. Y está de menor a mayor. Desde el hidrógeno, que tiene un electrón, hasta el número 118, el cual tiene 118 electrones. Eso de aquí es el peso atómico, la masa atómica, la cual también va aumentando conforme vas moviéndote en la tabla periódica. También de eso hablaré, se habla en otro video. Y por último, esto es el número de oxidación o el estado de oxidación, como le quieran llamar. También se le llama el número de valencia, que son la cantidad de electrones que están disponibles para compartir o para recibir. Eso también lo veremos nuevamente en otros temas. Esta tabla, por ejemplo, tiene otros datos como la configuración electrónica, como la electronegatividad, energía de ionización, lo cual son datos útiles para ciertos temas, pero en general casi no se usan y no es necesario. Si tú quieres comprar o adquirir una tabla periódica y no tienes esta información, muy probablemente no se pierda de nada, pero sí debe tener por lo menos estos símbolos estos datos que yo acabo de marcar en rojo para que se consiga una tabla útil a este nivel. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, por favor no olviden dejarla en las preguntas y no olviden seguir el canal para seguir viendo nuevos videos de esta y otras materias.